Dusan Popov, triple agente, el auténtico 007, alertó a Estados Unidos de Pearl Harbor. El 10 de agosto de 1941, un discreto caballero cercano a los 30 años abordó en Londres un Boeing 314, el icónico Yankee Clipper, que actualizaba y hacía la ruta entre Europa y Estados Unidos. Era Dusan Popov, un serbio de nacimiento, de padre yugoslavo y madre alemana, que trabajaba como agente secreto para la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi. Lo que sus patronos alemanes no sabían era que el agente al que pusieron el nombre clave de Iván espiaba para el MI6, el servicio de inteligencia británico, en el que era llamado Triciclo. El principal objetivo de su viaje a Estados Unidos era entregarles información sobre el interés de Japón por Pearl Harbor, casi 4 meses antes de que se produjera el ataque. Por razones desconocidas, los estadounidenses ignoraron la información de Popov y el sorpresivo ataque destruyó la base aeronaval, matando más de 2.400 soldados. En este video vamos a repasar la apasionante vida de Dusan Popov, el espía intrépido, apuesto y mujeriego que inspiró a James Bond y que advirtió a Estados Unidos sobre el ataque a Pearl Harbor. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un espía rico de cuna. Dusan Popov había nacido el 10 de julio de 1912 como un austrohúngaro en el seno de una adinerada familia serbia de Titel que se trasladó a Dubrovnik poco después del nacimiento del niño. El imperio austrohúngaro se desintegró tras el fin de la Primera Guerra Mundial y el reino encabezado por Serbia, que se fundó después, estaba plagado de divisiones étnicas, pero los Popov disfrutaban de un estilo de vida holgado al margen de la política. Contaban con varias villas y yates, y en sus viajes se hacían acompañar por un séquito de sirvientes. Dusan y sus otros 2 hermanos varones pasaron su infancia y primera juventud en la costa adriática, practicando deportes al aire libre y haciendo fiestas con sus amigos en una villa frente al mar que el padre había puesto a la exclusiva disposición de sus hijos. El padre de Popov también era exigente en cuanto a la educación, y entre los 12 y los 16 años, Dusan asistió a un liceo en París. En ese momento hablaba un serbio natal, francés, italiano y alemán. En 1929, Popov se matriculó en la prestigiosa escuela Ewell Castle de Surrey, Inglaterra, pero tras 4 meses fue expulsado por un altercado con un profesor que lo sorprendió fumando. Recibió una paliza y para evitar males mayores, se hizo expulsar, partiendo en 2 el bastón de mando del maestro delante de sus demás compañeros. Después de la fallida experiencia en Inglaterra, Popov pasó 2 años en Francia, en un instituto de Versalles. A los 18 años, entró a estudiar Derecho en la Universidad de Belgrado y durante 4 años se convirtió en un rostro familiar en los centros nocturnos de la capital serbia, cimentando la fama de playboy que lo acompañaría toda su vida. Men McIntyre, columnista del Times, escribió: «Las mujeres lo encontraban irresistible con sus modales fáciles, boca suelta y sensual, y ojos verdes». El arresto de Popov en Alemania. En 1935, Popov estaba en Alemania con la intención de obtener un doctorado en Derecho en la Universidad de Friburgo, en medio de la efervescencia nazi. Había elegido la ciudad de Baden-Württemberg porque estaba relativamente cerca de Serbia y deseaba mejorar su alemán. Los nazis ya habían iniciado la persecución de los judíos y la quema de libros, y el joven Popov comenzó a interesarse por la política, emitiendo abiertamente sus opiniones contrarias al nazismo. En el campus de Friburgo conoció a Johnny Jepsen, el hijo de un magnate naviero alemán de origen danés, con el que compartía su pasión por las chicas bonitas y los coches deportivos. Se incorporó a un club de debates en el que defendía la democracia y se mostraba decepcionado por tantos estudiantes extranjeros que simpatizaban con los nazis. Escribió algunos artículos para el diario Política de Belgrado, en los que ridiculizaba a los nazis
y manifestaba su desprecio por el nazismo. Completó el doctorado en 1937 y estaba a punto de partir hacia París a celebrarlo cuando fue arrestado por la Gestapo bajo acusaciones de comunista. Jepsen informó del arresto al padre de Popov y este se puso en contacto con el primer ministro serbio, quien gestionó la liberación de Dusan ante Hermann Göring. Popov fue emplazado a salir de Alemania en 24 horas y se trasladó a Basilea, Suiza, donde estaba esperándolo Johnny Jepsen. Quedó muy agradecido de su amigo y le dijo que si alguna vez necesitaba de él, solo tenía que pedirlo. Los inicios de Popov en el espionaje. En febrero de 1940, ya con la Segunda Guerra Mundial en marcha, Popov estaba ejerciendo la abogacía en Dubrovnik cuando recibió un mensaje de Jepsen de que le urgía reunirse con él en un hotel de Belgrado. Se sorprendió al encontrar a su amigo hecho un manojo de nervios, bebiendo en exceso y encendiendo un cigarrillo en la colilla del otro. Jepsen le explicó que se había unido al negocio naviero de la familia y necesitaba una licencia yugoslava para enviar una carga, evadiendo el bloqueo naval de los aliados en Trieste. Popov decidió ayudar a Jepsen y este viajó a Alemania a recoger la documentación que necesitaba para la operación. Poco después, el danés alemán, que seguía odiando a los nazis aunque trabajaba para la Abwehr, se ofreció como agente doble a la inteligencia británica. Cuando regresó a Belgrado, le dijo al serbio que trabajaba para la inteligencia militar alemana y le pidió que él también se incorporara. La noticia y la petición sorprendieron a Popov, quien tenía a su amigo por un antinazi, y Jepsen le dijo que prefirió la AFMEA para no tener que unirse a la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania hitleriana. Popov ya se había iniciado también como agente de la inteligencia británica en Yugoslavia e informó a su controlador, Clement Hope, sobre la propuesta de Jepsen, recibiendo la recomendación de aceptarla. Fue así como Dusan Popov se hizo agente doble y se trasladó a Londres por solicitud de sus jefes alemanes. Su tapadera era la de un empresario de importaciones y exportaciones que debía visitar con frecuencia al neutral Portugal. Lisboa estuvo unida a Londres por un servicio aéreo durante casi toda la guerra, y Popov era un viajero frecuente. En la capital de Portugal, el agente doble informaba a sus controladores alemanes, entregándoles información fidedigna de cierto valor proporcionada por los británicos. Los nazis comprobaban la veracidad de la información suministrada y su confianza en el agente serbio aumentaba. Los alemanes le pedían que averiguara sobre determinadas cosas, lo que permitía a los británicos conocer las lagunas del enemigo para dejar colar hábiles desinformaciones en medio de los datos veraces. Los dos patrones de Popov estaban felices y le pagaban espléndidamente por ello. El engaño más importante al que contribuyó Popov fue convencer a los alemanes de que la invasión estadounidense a Europa sería por Calais y no por Normandía, lo que pudo ser corroborado por los británicos después de que sus criptógrafos descifraron el código Lorenz alemán. Lorenz era utilizado para las comunicaciones alemanas de alta jerarquía, mientras que la más conocida, Enigma, se empleaba fundamentalmente en las operaciones de combate. Un serbio que odiaba a los nazis. Dusan Popov despreciaba a Hitler y su aversión por los nazis aumentó cuando invadieron Yugoslavia. Era un hombre apuesto y se gastaba sus dos ingresos de agente doble en hacer conquistas, incluyendo modelos y actrices. Su porte de galán lo ayudaba a reclutar mujeres para ponerlas a trabajar como espías por su atractivo sexual, y fue una de las inspiraciones del mujeriego James Bond, el agente 007. Por eso no es exagerado llamarlo agente triple. Se ha sugerido que su nombre en clave de triciclo provino de que le gustaban los tríos en la cama, pero en realidad se debió a que era la rueda grande de un equipo con otros dos miembros de menor rango. Cuando llegó a Nueva York aquel 10 de agosto de 1941, Estados Unidos aún no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero los alemanes lo ubicaban en el bando enemigo y Popov iba a recabar información sobre encargo de sus jefes alemanes. Como tenía dos jefes enemigos, el serbio estaba obligado a contentar a ambos para mantener la cabeza sobre el cuello. Mientras intentaba reunir datos sobre las defensas militares y la capacidad industrial de Estados Unidos para complacer a la Abwehr, llevaba la misión de hacer llegar a los norteamericanos vitales informaciones enviadas por los británicos. El Reino Unido estaba ansioso porque Estados Unidos entrara en la guerra
y deseaba la máxima cooperación posible si Japón atacaba las colonias británicas en Asia y el Pacífico. Popov llevaba una información vinculada con el interés de Japón por Pearl Harbor y no dudaba de que los estadounidenses le quedarían muy agradecidos por los datos. Aún faltaban 119 días para el fatídico 7 de diciembre, cuando Japón destruyó la base aeronaval hawaiana, matando a 2.403 estadounidenses y detonando la entrada del país en la guerra. En términos prácticos, Gran Bretaña estaba menos preparada que Estados Unidos para una guerra en el Pacífico, por lo que la alianza con los americanos era vital. Aunque la propaganda inglesa aseguraba a su público que los japoneses no eran competentes aviadores, porque sus ojos rasgados interferían con su visión periférica y otras exageraciones por el estilo, la inteligencia británica sabía que sería un enemigo formidable. La información sobre Pearl Harbor que Estados Unidos ignoró. Para su sorpresa, en principio, Popov no pudo obtener una audiencia con J. Edgar Hoover, el célebre director del Buró Federal de Investigaciones. A Hoover no le gustaban los miembros de la inteligencia británica que había conocido en Estados Unidos y reprobaba a Popov por su reputación de playboy. El agente europeo se reunió en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York con un funcionario estadounidense y como prueba concreta de que estaban en el mismo bando, le entregó una muestra de la tecnología de escritura de micropuntos que los alemanes habían desarrollado recientemente, que les permitía escribir cientos de palabras en muy poco espacio. Popov también entregó al agente estadounidense una traducción de una solicitud de información sobre Pearl Harbor que los japoneses habían cursado a los alemanes, así como el listado de requerimientos de la AFMIA sobre las capacidades militares e industriales de Estados Unidos. El documento de la AFMIA, entregado por Popov a la inteligencia estadounidense en agosto de 1941, constaba de 3 páginas y una entera estaba dedicada a Pearl Harbor. Los japoneses querían datos específicos sobre la base aeronaval, la isla de Oahu, en la que se encontraba, y otras posesiones estadounidenses en Hawái, incluyendo cantidad y posición de los depósitos de municiones y de minas, con esbozos de ser posible, existencia de líneas de ferrocarril e indicación de los cráteres volcánicos que se usaban para almacenar pertrechos. Igualmente, el pedido nipón a la inteligencia militar nazi solicitaba detalles sobre aeródromos, hangares, talleres, depósitos de bombas y de combustibles, posición exacta de los aviones en tierra y existencia de instalaciones subterráneas, incluyendo bosquejos en cada caso. Los muelles fijos y flotantes, diques secos y estaciones submarinas fueron igualmente de interés para la inteligencia japonesa, incluyendo instalaciones conexas y los correspondientes croquis. Los nipones también querían saber sobre la profundidad del agua en la entrada del puerto, las redes de protección contra torpedos, la reducción de la velocidad de los barcos de guerra cuando las usaban y los detalles de construcción, así como la ubicación de la estación de entrenamiento para la búsqueda de minas. Las restantes partes del documento estaban dedicadas a lo que el ejército alemán deseaba saber de los estadounidenses y de sus adversarios británicos. Popov estuvo en Nueva York durante 2 semanas, hasta que Hoover se avino a viajar desde Washington para reunirse con él. A pesar de que la inteligencia británica le había dicho al director del FBI que el serbio era de fiar, este no confiaba en Popov. El encuentro no se vio favorecido por el libertinaje de Popov, y Hoover lo insultó diciéndole que era un sinvergüenza, amenazando con arrestarlo por violar la ley Mann. El agente doble andaba liado con una británica de dudosa reputación, y la ley Mann castigaba las relaciones con mujeres objeto de tráfico sexual, que no era el caso de Popov, pero eso a Hoover no le importaba. Sin embargo, el propio agente no le dio mucho tiempo al director del buró para aplicarle la ley, ya que dejó a la británica para iniciar una relación con Simone Simon, una actriz francesa que estaba rodando una película en Estados Unidos y que sería una de las pioneras europeas en Hollywood. Duchamp Popov esperaba poder visitar Hawái y obtener de los estadounidenses algunos fragmentos de información fidedigna para entregar a los alemanes, junto con algunas piezas de desinformación que Gran Bretaña o Estados Unidos quisieran endosar a los nazis. Sin embargo, nunca obtuvo autorización para ir a Pearl Harbor y su misión resultó ser un fracaso desde el punto de vista de sus patronos alemanes. ¿Por qué Estados Unidos ignoró la información sobre Pearl Harbor?
No se sabe con certeza por qué Estados Unidos desestimó por completo la información sobre el interés japonés por Pearl Harbor. La solicitud japonesa era bastante explícita sobre la posibilidad de un ataque. La lista de preguntas indicaba claramente que la base hawaiana era un objetivo clave y que el ataque sería aéreo y no naval. El sentido común indicaba que los japoneses planeaban destruir la flota, los muelles, los aviones y los aeródromos, incluyendo los diques y los depósitos de combustible y de municiones. Prácticamente lo único que faltaba era la fecha del ataque. Ignoró Hoover la advertencia 4 meses antes del sorpresivo y letal ataque a Pearl Harbor por el rechazo que sentía hacia Popov, y no informó ni al presidente Franklin Delano Roosevelt ni al alto mando militar. Informó el director del FBI al Estado Mayor, y fue este el que decidió ignorar la amenaza. Mucha gente cree que John Edgar Hoover nunca se lo dijo a nadie, y después del ataque orquestó una operación de encubrimiento que duró hasta 1972, año de su muerte, y en el que por coincidencia la inteligencia británica desclasificó el documento. El propio Popov creía que el polémico director del FBI había retenido su informe porque desconfiaba de él. Dušan Popov se convierte en la inspiración de James Bond. Mientras realizaba sus peligrosas misiones, Popov seguía fiel al lujoso estilo de vida al que se había acostumbrado desde niño, y su fama de playboy no dejaba de aumentar. Entre enero y agosto de 1941, hizo 4 viajes a Estoril, Portugal, alojándose en el Hotel Palacio. Por entonces estaba en Portugal un periodista y oficial de la inteligencia naval británica, también de cuna rica, de nombre Ian Fleming, que era compañero de Popov en una misión. El futuro creador de James Bond palideció cuando un imperturbable Popov apostó 50,000 libras esterlinas de los fondos de la inteligencia británica en el casino del hotel, y se cree que allí perfiló a su personaje apuesto, arriesgado y de notable éxito con las mujeres. Este episodio real fue el origen de Casino Royale, una adaptación de la primera novela de Fleming, hecha para la televisión por CBS en 1954, en la que el agente 007 fue interpretado por Barry Nelson. Era estadounidense y se llamaba Jimmy Bond. Después vendrían las versiones cinematográficas de 1967 y 2005. De Portugal, Popov fue enviado a Estados Unidos para obtener información militar de ese país y dar respuesta a las peticiones japonesas sobre Pearl Harbor. El asesinato de Johnny Jepsen y la muerte de Popov. En la primavera de 1944, Popov se encontraba de nuevo en Estoril, en su hotel favorito, donde permaneció entre el 31 de marzo y el 12 de abril. Estaba participando en la Operación Fortaleza, el mayor esfuerzo de desinformación británico-estadounidense durante la guerra, dirigido a convencer a los alemanes de que la invasión aliada no sería por Normandía, sino por Calais. Durante la permanencia de Popov en Portugal, Johnny Jepsen fue secuestrado en Lisboa por los alemanes y trasladado a Francia. Los británicos temieron por la seguridad de su agente serbio, dejando de proporcionarle información vital. Pasado un tiempo, comprobaron que los alemanes seguían confiando en Popov y lo reactivaron. Jepsen fue torturado y desaparecido por los nazis. Después de la guerra, Popov se radicó en el sur de Francia, donde fue localizado por el periodista Alan Rode en 1973. Rode escribió: "Si James Bond hubiera envejecido como el resto de nosotros, no estaría muy lejos de la edad de Popov hoy". Ligeramente encorvado, Popov todavía tiene el cabello oscuro, los pómulos altos y los ojos azul grisáceo que Bond vio cuando se miró en el espejo en Casino Royale. En 1974, Popov publicó su autobiografía, Espía contra Espía, promocionada como un relato picante de sus aventuras que se lee como una novela de James Bond. El libro fue descrito como básicamente exacto, aunque incluyó eventos ficticios o no verificables. Dušan Popov murió a los 69 años en Opio, Francia, el 10 de agosto de 1981, víctima de su mala salud tras una vida de tabaquismo. Su juicio sobre el agente 007, el personaje que ayudó a crear, fue muy despectivo al afirmar: un espía que bebiera como Bond estaría borracho la primera noche y muerto la segunda. Detrás del personaje de ficción de James Bond, hubo un ser humano real, valiente, arriesgado,
apuesto y de notable éxito con las mujeres, un hombre que avisó a Estados Unidos que Japón estaba preparando un ataque a Pearl Harbor, pero su información fue ignorada. Ese hombre fue Dušan Popov, el triple agente serbio que inspiró a este famoso personaje del cine. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Dušan Popov, el triple agente que alertó a Estados Unidos de Pearl Harbor. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.